Bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones sobre la palabra de Dios en la naturaleza. Me encuentro en el Monte de los Cerros y desde aquí quiero compartir con vosotros una reflexión de la palabra de Dios. Justo cuando estaba compartiendo, acaba de pasar una familia y he aprovechado para regalarles un folleto de la palabra de Dios. Siguiendo con lo que os estoy comentando, el Señor ha puesto en esta semana en mi corazón hablar sobre el amor ágape, el amor de Dios en el cristiano, con el que tenemos que amar al mundo como Dios nos ama y nos amó, hasta tal punto que vemos en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viendo un poco cómo vivimos los cristianos, la fe cristiana y lo que tenemos en el mundo, el Señor pues me ha llevado a hacer esta reflexión que está en el capítulo 13 de Corintios, donde el apóstol Pablo le escribe una carta que es muy interesante. Cuando leemos al principio, a mí me gusta siempre mucho leer las salutaciones del apóstol porque siempre empieza con palabras de gratitud, de fe, esperanza. Y aquí, en las acciones de gracias que vemos en el capítulo 1, del 4 en adelante, dice, es muy llamativo, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Leyendo estos primeros pasajes, sigo. Es muy interesante lo que os quiero decir, que a todos nos gustaría ser miembros de la iglesia de Corintios. Sigue el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Parece la iglesia perfecta. Si no existiera la carta, todos querríamos ser de la iglesia de Corintios. Pero en la medida que vamos leyendo la carta, aquí en el pasaje 10, les dice, os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. En el pasaje 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Si vamos al capítulo 2, vemos que aquí él les dice que vuestra fe no esté, en el pasaje 5, fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y les habla de la sabiduría de Dios, natural, y la del mundo. En el 3 les dice, en el pasaje 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En el capítulo 4 les está mostrando sobre el ministerio del apóstol Pablo, que cuestionan ellos, ¿no? Que empieza el 1, así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el 5 empieza en el capítulo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación casi ni aún se nombra entre los gentiles. En el 6 le habla sobre litigios entre los hermanos. En el 7 dice, pasaje 7, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y así vamos viendo el 7, problemas matrimoniales. En el 8, sacrificio a los ídolos. En el 9 ahí cuestionan al apóstol Pablo, ¿no?, como apóstol. En el 10 vemos que sobre las amonestaciones sobre la idolatría. En el 11, la atavío de las mujeres, sobre el velo. En la institución de la cena, que se tomaba indignamente. Y en el 12 están los dones espirituales. Vemos en el 14 hablar en lenguas. En el 15 sobre la resurrección de los muertos, que ya dicen que se había efectuado. Y el 16 habla sobre la ofrenda. Pero el 13, entre los dones y el hablar en lenguas, es muy interesante lo que dice este capítulo, que es un himno al amor, un capítulo entero al amor ágape. En la Biblia vemos diferentes palabras que se emplean en el griego para definir amor. En el amor ágape, os voy a leer aquí el significado que tenemos en el griego,
que dice: el ágape es el tipo más fuerte de amor, debido a su naturaleza desinteresada y honesta, un amor voluntario e incondicional, donde se tiene como base aceptar al otro a pesar de sus imperfecciones. No es nada superficial e implica entrega absoluta. Este es el amor cristiano, el ágape, que vemos aquí en la Biblia. Está el amor eros, que es el amor de la pasión sexual, de ahí viene la palabra erótico. Y después está el amor filea, que es un amor fraternal basado en el sentimiento de la amistad y el afecto. Pero el amor cristiano, el amor de Dios, es el amor ágape. Es un amor que nace de la voluntad del corazón, como os he comentado al principio, ¿no? Cuando vemos que Dios ha dado a su Hijo, en eso consiste el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y después vemos también en la primera carta de Juan, cuando escribe y dice, hablando sobre el amor de Dios, dice en el capítulo 4, verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es un amor de darlo todo, y Dios lo dio todo por los pecadores. Lo más preciado que había para Él, que fue enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Vuelvo de nuevo a estar con vosotros porque estoy en una zona, es un banco aquí en el Parque Natural, pero hay como un camino y están pasando personas por delante, y ahora acaba de pasar una familia de chinos, la madre con sus 2 hijos, y les he estado hablando del Evangelio. Ellos me hablan de Buda y yo pues le he hablado del amor de Dios, un poco lo que estoy aquí hablando también se lo he compartido. Entonces voy a seguir, estoy perdiendo un poco a veces la onda. Sé que se estaba leyendo a través del móvil el amor ágape hace un momento. Entonces es el amor que nace del corazón de Dios, que decide amar, nace de la voluntad de amar sin esperar nada a cambio, dándolo todo. Y ese es el amor cristiano. A mí me llamaba la atención estos días cuando estaba leyendo, voy a buscar la primera epístola de Corintios capítulo 13, lo que dice, ¿no? Aquí en el pasaje 1 en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, que no dice nada. Oyes el ruido de un hierro, no dice nada. Si tocas un instrumento, pues puedes deleitarte con lo que se está haciendo y alabar a Dios. Pero dar un golpe con un hierro no te dice nada. La música te puede relajar, puede mostrar algo de una persona que tiene arte, que tiene oído, que tiene esa habilidad para crear algo, hacer un sonido, ¿no? Que uno puede relajarse y deleitarse, incluso pues le lleva también a buscar de Dios. Pero aquí dice que si hablase yo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, no dice nada, ¿no? Después en el 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, es muy profundo lo que está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Profecía, habla de conocer misterios, ciencia. Salomón fue el hombre con más sabiduría que hubo en la tierra. Habla de tuviese la fe de mover las montañas. Pero si no tengo amor, ¿qué de cosas podemos hacer? Pero si no tenemos amor, no somos nada. Y después dice aquí, va un poco en el clímax, subiendo el listón. Empieza con un metal, empieza diciendo que si no tengo amor, nada soy. Y en el 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Después explica lo que es el amor, ¿no? Ágape, pero dice que de nada le sirve. Y esto me lleva a reflexionar y a pensar que lo más importante en la vida del cristiano es el amor de Dios en nosotros.
porque ahora os voy a mostrar 3 principios en relación con lo que os estoy hablando. Aquí dice, en el pasaje 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, mayor que la fe y que la esperanza. Porque los cristianos tenemos en nuestro corazón el amor de Dios. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús, nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador, pues ahí se derramó por el Espíritu Santo en nuestras vidas el amor de Dios y experimentamos el amor de Dios, y ahora el amor de Dios está en nuestros corazones. Esto que digo está en Romanos capítulo 5. Dice, capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para recibir el amor de Dios, tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios y experimentar el amor de Dios por nosotros. Él nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Lo voy a buscar porque él dice aquí: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Del 10, estoy en el capítulo 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Merecíamos morir por nuestros pecados, no tener esperanza, vida eterna, estar siempre en la condenación eterna, pero el sacrificio de Jesucristo hizo que fuera propicio para, a través de nuestra fe en Él, Dios perdonar nuestros pecados, recibirnos como hijos, experimentar la salvación, el nuevo nacimiento de Dios en nuestra vida, y ahora tenemos esperanza en el cielo. Y volviendo aquí a Romanos, en el capítulo 5, verso 8, unos más abajo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es de que yo muero por ti y ya no pecas más, sino que a pesar de que pecamos, no como antes, que no conocíamos a Dios, pero le dice, el que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? En nuestra vida, cosas que hacemos, que es pecado, que es infringir la ley de Dios, no como antes, que vivíamos en el pecado. Por eso, en el 1 de Juan, escribe el apóstol Juan, diciendo en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios no quiere que pequemos, pero en un momento dado, si hacemos algo que no está bien, tenemos un abogado, tenemos que acudir a Jesucristo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo, desde el verso 4 en adelante, va diciendo en qué consiste el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. El amor permanece para siempre. Por eso os dije antes, en el pasaje 13, cuando menciona la fe y la esperanza y el amor, la mayor de estos 3 es el amor. Después vemos, después vemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el pasaje 7, nos muestra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora el Espíritu Santo en el creyente, mora en el creyente, nos da ese poder para amar a nuestros enemigos, a aquellas personas que nos hacen daño, y no desearle el mal, sino orar por ellos y pedirle a Dios que cambie sus corazones, que toque sus vidas. Esto lo vemos en Jesús en el monte de las bienaventuranzas, en Mateo en el capítulo 5, cuando Jesús dijo en el pasaje 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Antes obrábamos ojo por ojo, diente por diente. Si tú me lo haces, yo te pago lo que tú me haces, te doy conforme a lo que me has hecho.
olvido pero no perdono. Pero ahora el cristiano nos regimos por los principios del Evangelio de Jesucristo. Y lo que rige nuestra vida es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. El apóstol Juan, me trae el Señor hoy bastante el apóstol Juan a la mente, él dice, ¿no? Es el apóstol conocido del amor porque habla del amor de Dios constantemente en todas sus cartas, y en la primera epístola dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, nuestro amor hacia el prójimo es lo que se cumple en los dos mandamientos de la ley: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor en el cristiano hace ver diferentes cosas. Primero, hace que nosotros seamos hijos de Dios. Hace un momento, cuando estaba aquí en Mateo, dice, después de decir estas cosas de amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrece y orar por los que os ultrajan y os persiguen, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el amor en el cristiano hacia el prójimo hace que la gente nos pueda definir como hijos de Dios. Declara que somos hijos de Dios. Volviendo a 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces el amor de Dios hace en nuestras vidas que seamos hijos de Dios y también que los demás nos puedan ver, identificar como hijos de Dios. Otra señal, cualidad podemos decir también, del amor en la vida del creyente es que nos identifica como discípulos de Jesús. Jesucristo, en Juan 13, 35, como vemos, el apóstol Juan constantemente está haciendo referencia al amor de Dios, al amor entre los hermanos también. Dice aquí en el capítulo 13, en el pasaje 34, antes del 35, que es donde está lo que os estoy comentando, en el pasaje 34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo nos amó Jesucristo? Dando su vida en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. O sea que tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a dar la vida por los demás, como Jesús la dio. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta, 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba dispuesto, por donde iba, a dar su vida, para que la gente conociese el Evangelio. Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es una señal, nos identifica como discípulos de Jesucristo. Y después también el amor, para terminar, hace que seamos la luz de Cristo en este mundo. En 1 de Juan escribe, dice aquí el apóstol, capítulo 2, verso 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Como cristianos no tenemos que aborrecer a nuestros hermanos en la fe ni a nadie, porque la Biblia dice que cuando hacemos esto no estamos en luz, sino en tinieblas. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida en el cristiano es andar en el amor de Dios, seguir a Jesús y amar al mundo como Jesús lo amó, dando su vida por los demás. Dios ha perdonado todos nuestros pecados a través de nuestro arrepentimiento y la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros perdonemos a todos y estemos en paz con todo el mundo, aunque los demás no quieran estar con nosotros. En la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo
así también en la tierra el pan nuestro cada día nos doy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, ¿no? Cuando vemos después de nuevo el apóstol Pablo en el capítulo 19, cuando habla de los dos deudores y pone ese ejemplo de que uno debía mucho y movido a misericordia el amo le perdonó, pero otro no perdonó. El segundo, al que este perdonó, este tenía otra deuda con otro y no le perdonó. Y aquí dice aquí el pasaje 35, está en el capítulo 19 de Mateo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, como cristianos, tenemos que vivir con un corazón limpio, ¿no? Como enseñó Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas. Los de limpio corazón verán a Dios. Tenemos que perdonar las ofensas, no aborrecer a nadie y tratar de vivir una vida que sea el reflejo de Dios, amando a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, no deseándole a nadie mal. Porque el amor de Dios en nuestros corazones es lo que nos va a definir como hijos de Dios, como discípulos de Jesús y como hombres y mujeres cristianos que andamos en la luz de Cristo en este mundo. Esa es la diferencia que hay entre nosotros y el resto del mundo. Deseando que todo lo que os he compartido de la palabra de Dios pueda ser de mucha bendición para vuestras vidas y hasta otro momento con vosotros en Marcos Sancio, el canal donde hago reflexiones de la palabra en la naturaleza.